Hablamos en la primera parte de la clase de entrevistas, de observación participante y también hablamos de focus group. Ahora vamos a hablar de cuestionarios y en términos de cuestionarios nosotros estamos refiriéndonos principalmente a cuestionarios y encuestas estructuradas. En los cuestionarios usualmente se trabaja con preguntas cortas, en muchos casos son preguntas cerradas o también pueden ser en algunos casos preguntas abiertas de respuesta corta. Cuando trabajamos con cuestionarios, en general buscamos generar información precisa sobre algunas variables de interés que nosotros predefinimos. Con los cuestionarios nosotros en muchos casos buscamos y también nos permiten realizar análisis estadístico. ¿Por qué? Porque en muchos casos vamos a trabajar con aproximaciones de muestreo probabilístico que nos van a poder permitir contrastar opiniones o percepciones, por ejemplo, entre distintos grupos. ¿Ya? Los cuestionarios difieren de la entrevista cualitativa en términos de que no ingresan en tanta profundidad en diversos temas, pero por otro lado nos permiten generar información sobre una base amplia y quizás más representativa de la sociedad. Aunque difieren de las entrevistas cualitativas, sí nos permiten generar información cualitativa. ¿Qué ventajas tienen los cuestionarios? Permiten ajustar toma de datos a foco de investigación o a tema de interés, ¿cierto? Los cuestionarios nos permiten efectivamente ajustar muy bien a lo que es nuestro tema de interés, por ejemplo, la aceptabilidad de una alternativa que estamos evaluando. Evaluar si entre distintos actores hay diferencias en las percepciones con respecto a un determinado tema. Nos permite la comparación. Esto es fundamental, ¿cierto? Nos permite la comparación y la comparación formal a través de análisis estadístico. También nos permite caracterizar poblaciones y evaluar las relaciones entre variables, ¿cierto? Nosotros podemos caracterizar la población de una localidad versus otra localidad, evaluar aspectos en que difieren, etc. La administración puede ser relativamente rápida, ¿cierto? Nosotros un cuestionario bien diseñado podría abordar adecuadamente nuestro tema de interés y utilizando tiempo breve, por ejemplo 15 o 20 minutos, por cada participante. Y en algunos casos pueden ser autoadministrados, lo que garantiza confidencialidad. ¿A qué me refiero con autoadministrado? Por ejemplo, las encuestas online, que tienen las limitantes que hablamos antes, son autoadministradas. En Chile no se utiliza mucho, pero en países del hemisferio norte se utiliza bastante, que es el envío de encuestas por correo. Y eso implica que esencialmente la encuesta llega por correo, quien participa recibe la encuesta, la responde y la envía de vuelta. Y funciona relativamente bien, ¿cierto? Las tasas de respuesta no son extremadamente altas, pero permiten obtener niveles de respuesta bastante altos y por otro lado hay aproximaciones metodológicas, ¿cierto?, para corregir los sesgos de respuesta que se puedan identificar. Y está el desarrollo metodológico para hacerlo. ¿Qué gracia tiene la autoadministración? Es que a quien participa le da garantía de confidencialidad. ¿Qué desventajas tienen los cuestionarios? Los resultados son muy sensibles al lenguaje utilizado, especialmente porque a diferencia de en una entrevista no podemos corregir posteriormente. No es flexible, la capacidad de generar comprensión más profunda es limitada, si el cuestionario es autoadministrado no es factible calificar malentendidos, las tasas de respuestas pueden ser bajas, especialmente si se envía por correo. Nuestra experiencia es que en general en zonas rurales las tasas de respuesta tradicionalmente fueron altas, excepto el último periodo que hicimos encuestas, pero en general las tasas de respuesta en sectores rurales, nuestra experiencia ha sido de tasas muy altas, y estoy hablando sin ninguna duda sobre 70% y más, incluso en la zona central. En zonas urbanas nuestra experiencia es de tasas de respuesta relativamente baja, del orden del 40%, en el casa a casa. Por correo, en Chile, mi sospecha es que las tasas de respuesta serían bajísimas, tirando para nulas. Y
Y a nivel internacional las tasas de respuesta son relativamente bajas, inferiores al 30%. Los cuestionarios podrían también ser inapropiados en algunas culturas, aunque por lo menos en el caso chileno, en la experiencia nuestra, nunca hemos tenido una situación donde el cuestionario sea inapropiado como instrumento. En el diseño de un cuestionario nosotros tenemos que considerar qué información queremos generar. Esto es tremendamente importante, porque como indicamos, el diseño de nuestro cuestionario va a ser fundamental para todo lo posterior. Entonces, la información que nosotros podemos querer generar pueden ser atributos de quien participa. Esos atributos pueden tener que ver con por ejemplo, actividades que desarrolla, información sociodemográfica, etcétera. Podemos generar cuestionarios en realidad para poder generar información sobre conocimiento, ¿cierto? El grado de conocimiento sobre ciertos temas, etcétera. Quizás si el objetivo es comprender conocimiento ecológico local, probablemente yo me inclinaría así en ese caso más por entrevistas que por cuestionario. Pero si nosotros queremos evaluar qué fracción de la población tiene conocimiento adecuado sobre, pongan el tema, probablemente un cuestionario es una mejor aproximación. Nos puede proporcionar información sobre comportamientos, por ejemplo, qué fracción de la población, por ejemplo, realiza actividades de pesca artesanal, formal, informal, etcétera, etcétera. Nos puede informar sobre actitudes, orientaciones de valor, etcétera. ¿Qué pregunta podemos usar en los cuestionarios? Podemos usar preguntas abiertas. Y en ese sentido se puede generar también información cualitativa y que vamos a tener que eventualmente codificar y sistematizar para poder analizar con posterioridad. ¿Cuándo son útiles las preguntas abiertas? Cuando las posibilidades de respuesta son muy amplias, ¿cierto? Aquí hay veces que hay error muy frecuente de cuando se pregunta por ciertos temas. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros preguntamos qué se debería hacer con un problema determinado, nosotros lo hemos hecho en algún momento, nosotros teníamos encuestas que aplicamos más de 500 encuestas, de hecho, y el objetivo nuestro era amplio en relación al tema perro, tanto en zonas urbanas como rurales, pero parte de eso eran preguntas cerradas, donde preguntábamos si las personas habían tenido cierto tipo de problemas, etc. Habían preguntas socioeconómicas, también habían preguntas para conocer cuántos animales tenían y cómo los manejaban, pero en algún punto, además nosotros estábamos contando perros en las calles, nosotros queríamos saber si la gente consideraba que los perros en sus barrios eran un problema. Y cuando las personas decían que sí lo eran, nosotros teníamos una pregunta siguiente, que es, ¿qué haría usted con los perros? Nosotros esa pregunta se pudo haber enfocado de dos formas distintas. Podríamos haber dado una pregunta con alternativa y podríamos dar una pregunta abierta. Si nosotros damos alternativa, hubiésemos tenido que dar 4 o 5 alternativas. La gama de respuesta puede ser mucho mayor a 4 o 5 alternativas. Pero además, cuando nosotros leemos las alternativas, induciríamos la respuesta, ¿cierto? Es más, puede que el orden en que demos las alternativas afecte a la respuesta. Entonces, considerando lo anterior, es muy probable que no necesariamente captemos las opiniones. Es distinto que nosotros tuviésemos 2 alternativas y estuviésemos evaluando cuál de las 2 aplicamos y aplicamos una consulta, ¿cierto? Tipo plebiscito, incluso si quieren verlo de esa forma, donde nosotros vemos la alternativa A y la alternativa B, porque esas son las que están para tomar, y cuál de las 2 tomamos. En ese caso estaría bien la respuesta cerrada, pero en el caso nuestro nosotros queríamos saber qué pensaba la gente que se debería hacer con el problema de los perros callejeros, si es que consideraba que los perros callejeros eran un problema. Y por lo tanto dejamos una pregunta abierta. Nosotros preguntamos qué se debería hacer con los perros.
Y en eso hay un espectro de respuestas que usualmente es más amplio que 3, 4 o 5 respuestas. De hecho, anteriormente habíamos hecho una pregunta similar en lugares rurales, pero con perros que generaban problemas. Por ejemplo, perros que atacaban fauna, perros que atacaban ganado, o que incluso eran un riesgo para los niños. Y en ese caso, también usábamos pregunta abierta y el espectro de respuestas era bastante amplio. Por lo tanto, eso es un punto importante a conocer. Incluso, es más, si nosotros hacemos ese tipo de preguntas, tenemos que tener cuidado en la formulación, porque a lo mejor nosotros preguntamos qué hay que hacer con algo y estamos induciendo a la persona a responder que hay que hacer algo. Cuando es posible que una de las respuestas sea que no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo considero un problema. Entonces, si no lo considero un problema, ¿por qué habría que hacer algo? ¿Se fijan? Entonces, eso es un tema importante y acá es importante considerar las preguntas abiertas y especialmente cuando hay multiplicidad de respuestas posibles. Ojo, yo personalmente preferiría las preguntas abiertas más que, que preguntas cerradas y o con alternativas. ¿Por qué? Porque las alternativas limitan las opciones de respuesta y si nosotros no identificamos en nuestro pool previo la respuesta correcta para nuestro pool importante de participantes, a lo mejor vamos a cegar e inducir todos los resultados. ¿Ya? Entonces, las preguntas abiertas son muy útiles cuando las posibilidades de respuesta son amplias, son muy útiles cuando nosotros necesitamos respuestas descriptivas, son muy útiles cuando queremos determinar conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, hay veces que nosotros podemos tener, podríamos tener situaciones particularmente vinculadas a conocimiento, que una pregunta cerrada, y usemos un ejemplo con fauna, ¿ya? Que nosotros preguntáramos cuántos gatos de monte hay en el lugar, ¿cierto? Obviamente tendríamos que coger el lenguaje adecuado. Y a lo mejor algunas personas nos van a decir, si nosotros cerramos la pregunta, nos va a decir 1 y otras personas nos van a decir 2, ¿ya? Y resulta que la pregunta abierta hubiese dado que hay guiña, que hay guiña, y los que dicen 2, hay 2 clases. Hay una guiña manchada y hay una guiña negra. ¿Se fijan? En ese caso, en un caso habríamos tenido que hay un tipo, en otro caso que hay 2 tipos, y en realidad ambas respuestas respondieron que hay una sola especie. Y en uno la respuesta cerrada y realmente ninguno se equivocó, ¿cierto? En general hay guiñas moteadas y guiñas melánicas. Por lo tanto, es bien importante cuando nosotros queremos determinar conocimiento, cuando se usan los nombres, fíjense con los nombres. Con las aves rapaces, en el campo, ¿alguien sabe cómo les dicen cómo se les dice a las rapaces en general? ¿Alguien sabe? ¿Peuco? Exacto, ¿cierto? El peuco. Y el peuco, les cambio la pregunta. El peuco cuando a uno en el campo le hablan del peuco, ¿no están hablando necesariamente del peuco? Porque hay un pájaro que se llama peuco. Pero el peuco siempre es el peuco. No, siempre, profe. ¿Por qué más puede ser el peuco? Estoy de acuerdo. No siempre el peuco no siempre es el peuco que dice que el peuco, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, el nombre peuco, si ustedes entran en la conversa del nombre peuco, hay peuco blanco, y ustedes van a encontrarse con que el nombre peuco a lo mejor se usa para 3, 4 clases de peuco, ¿cierto? El tiuque no es peuco. El traro no es peuco, ¿cierto? El traro, carancho, como quieran decirle, pero el traro no es peuco, el tiuque no es peuco, el cóndor no es peuco, pero el peuquito es peuco muchas veces, el bari es peuco, el aguilucho muchas veces peuco blanco, el bailarín muchas veces bailarín y en algunos casos lo he escuchado como peuco, pero el aguilucho común lo he escuchado como peuco, ¿cierto? Entonces se fijan, hay muchas tomas
donde tenemos que tener cuidado, porque si nosotros damos alternativa, nosotros vamos a decir, ¿qué ave hay acá? Resulta que pusimos el peuco, nos van a marcar el peuco en realidad eran 3 especies, ¿cierto? Vamos a preguntar por el vari, ¿y qué va a pasar? Nadie conoce al vari como vari. Nosotros, están los libros, ese es nuestro nombre, no es el nombre local. Incluso me ha tocado anécdotas de escuchar por ahí alguna persona hablando de que una discusión que nos tocó alguna vez en un taller, que alguien planteaba que en el campo no faltaba harto conocimiento de rapaces porque a todas les llamaban peucos, y tú dices, pero es que no, primero conocen mucho más las rapaces que en zonas urbanas, en primer lugar, ninguna duda. Segundo, ojo, el nombre local no es un nombre incorrecto. Que no se use el nombre de un libro, ¿cierto? No quiere decir que el nombre sea incorrecto. Y insisto, yo con distintas especies, cuando la gente sabe, no todo el mundo conoce bien lo que está en el lugar, y eso no es un problema urbano-rural, es que hay gente que le llama la atención y gente que no, ¿cierto? Pero de quienes le llaman la atención, ¿cierto? A lo mejor no necesariamente van a usar los mismos nombres nuestros. Y también como anécdota, no en un cuestionario, pero no sé si ustedes saben, pero nosotros hace muchos años, ya muchos años, nosotros descubrimos la población de zorro chilote que hay aquí en Valdivia, en la costa valdiviana, en la reserva costera valdiviana, el parque alerce costero, Loncol. Eso, imagínense que Darwin describió los zorritos en Chiloé y no se supo nada de esos zorros en la costa valdiviana, o sea, demostrado con animales vivos hasta el año 2012 cuando los encontramos nosotros. Pero les cuento una anécdota. Yo el año 2008 estaba haciendo unas encuestas en Chaywin y un señor que ya estaba entrado en años y en paz descanse ahora, se murió hace algunos años, me comenta que estuvimos conversando, yo ya he terminado mi encuesta, estábamos conversando y de repente me dice, yo siempre les preguntaba por los zorros porque siempre tuve sospecha que había zorros chiloteños. A que todo esto el zorro de Darwin, cuando yo era chico, se llamaba zorro chilote. Siempre fue zorro chilote y en algún momento, no sé qué pasó, sí sé qué pasó, vinieron varios proyectos extranjeros, que está bien, el nombre en inglés es Darwin's Fox, pero por algún motivo en Chile se adoptó el zorro de Darwin, cuando siempre se llamó zorro chilote. Miren los libros anteriores, era zorro chilote, no era zorro de Darwin. En español, en inglés era de Darwin. Siempre tuve la sospecha que había zorritos chiloteí. Nunca nada. Pero yo siempre le preguntaba a la gente, sondeaba un poquito. Y además habían encontrado una piel en Chan hace harto tiempo. Por lo tanto, estaba la sospecha. Y estaba conversando con este señor y le pregunto por cuántas clases de zorro había. Y me dice que acá abajo anda uno, el plomito típico, pocas veces anda el amarillo grande, el culpeo. Que no siempre le van a llamar chillo, culpeo o menos chilote, ¿cierto? Pero el chillo en general es el zorro chico plomo, y el culpeo en esta zona muchas veces dicen que es un zorro grande, amarillo, como perro, ¿cierto? Pero él mismo me dijo, pero en el monte, cuando él explotaba los alerces, había otro zorro, que era, me acuerdo de la conversa, me dice, que era el color de sus zapatos. Andaba con unos bototos medio oscuros. Y ahí uno sigue la conversa y le pregunta, bueno, y allá obviamente olor a chilote, ese comentario era olor a chilote. Un zorro chico, el color de mis zapatos en el monte, eso huele a chilote, ¿cierto? Y me pregunto, ¿y se acuerda cómo más era? Si era grande, era chico, cómo tenía la oreja. Me decía, sí, la oreja es colorada. Olor a chilote, pero ahí no se lo saca ni a palo. Si nosotros hubiésemos preguntado por zorros, ¿cierto? Y eso era una conversa informal, en ese caso ya no era parte de una encuesta, pero de hecho todavía siempre andamos sondeando en otros lugares que puedan dar zorros chilotes, porque yo creo que están más lugares todavía. Pero justamente, si uno quiere profundizar en temas, ¿cierto? Y aquí me salí de los cuestionarios, incluso me volví un poquito a las entrevistas, uno tiene que adecuarse, ¿cierto? Al lenguaje local. Recuerden que los libros no están disponibles para la mayoría de la sociedad. Segundo, aunque estén disponibles, no quiere decir que la mayoría de la sociedad los vaya a leer. Los que leen los libros son los que están interesados en el tema, que saben leer, agreguen eso, que en zonas rurales muchas veces, desgraciadamente, a la gente de edad no le tocó el mundo nuestro. Es gente que llegó hasta muchas veces primero básico, segundo básico, y después se fue a trabajar nomás. Entonces, pero nosotros, si ponemos el lenguaje adecuado en la conversa,
¿cierto? Tenemos mucho que aprender de las personas en sus distintos contextos, pero nosotros tenemos que hablar el lenguaje. En el campo, al zorro lo reconocen por la cola, ¿cierto? Y la usa para desviar al perro, la mueve para la derecha, para la izquierda. ¿Se fijan? Pero si nosotros tratamos de acercarnos, de poder nosotros usar los términos correctos localmente, podemos obtener mucho más información. Pero si nosotros limitamos las preguntas y decimos, ¿qué zorros hay acá? Y decimos, zorro chilote, zorro chilla, zorro pulpeo. Primero, lo más probable es que en el lugar no ocupen ninguno de los tres nombres. Probablemente algunas personas que sí les gusta y que sí se han metido más, sí ubican los nombres. Y eso nos van a responder y nos van a generar la falsa confianza de que todo. Pero no es que la persona no los ubique, es que nuestra pregunta es incorrecta. ¿Se fijan? Eso es muy, muy importante tener conciencia y por eso recalco mucho el lenguaje. ¿Ya? Y en las preguntas cerradas y en las preguntas abiertas también tienen que tener cuidado. Hay veces que se recurre, en este caso especie, a mostrar imágenes. También, las imágenes son una alternativa, pero ustedes comprenderán que se dice una imagen vale más que 1000 palabras. Recuerden que en realidad eso no es tan cierto y que muchas veces una imagen requiere como 1000 palabras de explicación, ¿ya? Y también recuerden que las imágenes son condicionales. Uno a veces muestra la imagen ideal. Cuando uno ve un animal, el animal uno lo ve corriendo, le ve la cola, le ve las patas, ¿cierto? Y uno ve la característica como más notoria. No necesariamente esa foto ideal es lo que uno ve. Entonces hay que tener harto cuidado al diseñar las preguntas y en ese contexto, cuando tenemos ese tipo de situaciones, muchas veces las preguntas abiertas son mejores que las preguntas cerradas, ¿ya? Lo mismo cuando queremos obtener información sobre situaciones complejas o también, otro tema muy importante es que los cuestionarios, y bueno, agrego, yo nombraba hartas desventajas a los cuestionarios, pero yo en lo personal, a mí me gustan los cuestionarios. Yo funciono principalmente con cuestionarios, no con entrevistas, particularmente porque tiene esta ventaja, que todo esto que está acá, que nos permite tener una muestra representativa, nos permite representar bien a la sociedad, nos permite incluso, como podemos hacer análisis estadístico, si es que un sector quedó subrepresentado en la encuesta, nosotros podemos tratarlo como un factor en los análisis y aún así, si a lo mejor respondieron, no sé, pues, menos personas jóvenes que personas de edad, que eso es común, porque muchas veces las personas de edad están en la casa y las personas jóvenes no, ¿ya? Nosotros podemos incluir, modelar eso y podemos de todas maneras comparar el grupo de edad con el grupo joven. ¿Por qué? Porque lo incluimos en nuestro análisis. ¿Ya? Tiene esa ventaja y lo otro, logramos tener una mejor representación de la sociedad que si utilizamos una aproximación no probabilística, ¿cierto? Que eso no necesariamente es un atributo de la entrevista, pero sí es frecuente, ¿cierto? Entonces, o digámoslo de otra forma, es más fácil trabajar con aproximaciones probabilísticas si es que utilizamos cuestionarios. Entonces, como les digo, a mí me gustan harto los cuestionarios, pero uno tiene que tener claro las debilidades que tiene. Y uno de los temas importantes es que los cuestionarios nosotros tenemos preguntas que son importantes. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos en muchos casos preguntas que tienen que ver con cómo manejan animales, los perros, ¿cierto? En términos, porque nosotros planificamos intervenciones o usamos la información para intervenciones. Entonces a nosotros no solamente nos interesa saber si la gente deja que el perro esté suelto o no, o que salga a la calle. Nos interesa saber por qué lo hace, ¿cierto? Nos interesa saber por qué no ha esterilizado el perro o por qué no ha vacunado el perro, ¿cierto? Porque saber que no vacunan el perro no es, claro, nos da el diagnóstico de que el 70-80% no vacuna el perro, ¿cierto? Pero no nos da el diagnóstico de por qué no lo han vacunado. Y no lo han vacunado porque no tienen la lucas, no lo han vacunado porque no saben, no lo han vacunado porque no quieren, no lo han vacunado porque son antivacunas, no lo han vacunado ¿por qué? ¿Cierto? Y eso es súper importante. Nosotros tendemos a quedarnos con el diagnóstico. Tendemos a decir, véanlo ahora con la vacuna humana, con el tema COVID, se ve que hay una fracción grande de rezagados. Y a partir de eso hay un montón de especulación de por qué la gente no se ha vacunado, los que no se vacunan. Pero ¿han visto alguna presentación seria que encueste
o que levante información sobre las personas vacunadas y no vacunadas y por qué se han vacunado y por qué no se han vacunado, yo no he visto ninguno. Sí he visto a medio mundo opinando de que la gente no se está vacunando porque no le dan permiso en el trabajo, que la gente no se está vacunando porque bla, 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 bla. Pero ¿en base a qué se dice eso? ¿En base a 3 comentarios que me hicieron? ¿A un mail que me llegó? Pucha, yo tendría cuidado. Yo la gente, en este caso, que conozco que no se ha vacunado es porque le tiene desconfianza a las vacunas, no es porque en la pega no lo dejan. No estoy diciendo que en todas las pegas los dejen, ¿cierto? Porque no lo sé. Pero justamente nos quedamos muchas veces en el diagnóstico grueso y no entramos a las razones que están detrás. Y difícilmente vamos a poder encontrar soluciones importantes si no entendemos las causas. Entonces, y eso no lo podemos generar con una pregunta cerrada. Porque nuevamente, y si no le achuntamos a la causa, ¿cierto? Fíjense con un caso tan importante como la vacunación de la población, en el caso actual. Pero está todo el mundo, la opinología está así fuerte, pero han visto que el tanto por ciento de los no vacunados lo hizo por A, por B, por B, C, por D. No, yo por lo menos no lo he visto, quizás salió en alguna parte, pero no está en la discusión. Cada uno opina, ve los datos y opina lo que se le ocurre. Y resulta que no le están preguntando a quienes no se han vacunado por qué no se han vacunado, ¿cierto? Y es muy distinta la aproximación de si es porque en la pega no han dado los permisos adecuados, versus a que me da lata, versus que me da susto, versus yo no estoy en riesgo, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces es súper importante profundizar en los motivos. Y ahí las preguntas abiertas son una muy buena opción. Son tremenda opción. Y fíjense, insisto, en el caso de la vacunación, es un tema crítico país, un tema crítico mundial, y aún así tenemos una fracción grande rezagada y no nos hemos preocupado de entender, ¿cierto?, de ninguno de los sectores por qué no se vacunan, ¿cierto? No solamente el hecho de que no se vacunaron, sino que por qué no lo hacen, ¿ya? Y la misma pregunta la podemos hacer cuando una persona no cumple con una ley que es lógica. La misma pregunta nos podemos hacer con respecto a temas que cuando acciones de miembros de la comunidad perjudican a los vecinos, porque lo hace, es importante, porque también el camino, y siempre estoy pensando en la parte aplicada a la toma de decisiones, el camino va a ser muy distinto cuando se trata de un problema de desconocimiento a que cuando se trata de un problema de recursos. El camino va a ser muy distinto cuando es un problema de irresponsabilidad, ¿cierto?, versus los anteriores. Si es conocimiento, el problema, necesitas información. Si es recursos, la información no va a reparar el problema. Si es una persona a la que no le importa, la solución es fiscalización. ¿Se fijan? Es muy distinta el escenario. Pero si el problema mayoritario no es un problema de irresponsabilidad, probablemente la fiscalización no va a arreglar el problema. ¿Se fijan? Entonces necesitamos ir a las raíces y siempre vinculen esto con los modelos conceptuales. Lo que tenemos acá es crítico para nuestra comprensión más profunda. Si no, nos vamos a quedar en el análisis superficial de la amenaza y el objeto de conservación, la amenaza y el objeto de bienestar humano. Llevémoslo a ese lenguaje. Nosotros necesitamos profundizar más, ¿ya? Y por eso también necesitamos complementar. El cuestionario por sí, el cuestionario es muy útil, pero las entrevistas los complementan. Las entrevistas son muy útiles, pero no necesariamente nos dan una visión generalizable, ¿ya? Entonces, eso. Y los cuestionarios los pueden mejorar bastante si incorporan preguntas abiertas. Después tenemos preguntas cerradas. Acá tenemos preguntas de alternativa, que pueden implicar marcar una alternativa o marcar todas las que apliquen. Siempre tenemos o es importante dar la opción de responder que no sé, bueno, y la opción de no responder. Podemos generar rankings, podemos generar escalas de calificación. Nosotros les cuento ahí como anécdota. Nosotros, cuando estamos analizando los datos, pero ya hace algunos años llevamos a cabo un estudio en la reserva de la biosfera, la Campana Peñuela. Y ahí hicimos 600 y tantas encuestas. Y en esa encuesta, nosotros... Denme un segundito.
les pedimos a las personas, voy a dejar de compartir un segundo, mientras busco un tema en internet. Les pedimos a las personas que rankearan especies, porque nosotros no, les voy a mostrar acá. Tome un segundito, voy a pausar la grabación también. Les voy a mostrar un ejemplo. Ya. Este es un ejemplo de una encuesta que nosotros hicimos hace algunos años, ¿cierto? En el marco de un proyecto Fondesit. Y acá nosotros lo que hicimos, un trabajo liderado por una colega, la Claudia Cerda, que es profesora de la Universidad de Chile, nosotros aplicamos una encuesta donde nosotros buscábamos conocer preferencias sociales por temas de conservación. Nosotros, si se fijan acá, generamos ranking, que es lo que yo les iba a mostrar. Y el ranking no necesariamente es que nosotros entreguemos un listado y entregamos que nos ordenen. En este caso, nosotros teníamos un listado grande, que eran especies, y eran 34, ¿cierto? Y acá había primero una lámina donde se les mostraba a las personas distintas especies de animales y plantas que están en la zona de la biosfera de la Campana Peñuela, y después se les entregaron magnetos, ¿cierto? Y ese magneto ellos tenían que ordenarlo del que más le gusta al que menos le gusta. ¿Qué eran los magnetos? Eran siluetas de especies, de hecho acá están mostradas, ¿cierto? Distintas especies que estaban... Todo esto las personas tenían magnetos para ordenar, ¿cierto? Del que más le gusta al que menos le gusta, ¿cierto? Se fijan que hay de todo, hay ranita, abejorro, murciélago, araña pollito, caracoles, liana, lagartija, opiliones, ¿cierto? La idea era tener representado la diversidad de taxonómica de vertebrados y la diversidad de formas de vida en el caso de las plantas. Y buscamos siluetas, cosa de evitar el ruido que puede generar un animal con los ojitos redondos, o una foto bonita o que muestra el diente, o que el paisaje está nublado o había sol. Entonces lo homologamos todo con siluetas, ¿ya? Y las personas después tenían que pegar los magnetos del que más le gusta al que menos le gusta. Y a partir de eso generamos rankings de especies. Las analizamos y todo, y bueno, los grupos más preferidos fueron los animales carismáticos, y en los animales carismáticos estaba el zorro, estaba el búho, que era una silueta de un tucúquere, pero también había una invasora, estaba el conejo, ¿ya? Estaba la mariposa, de hecho creo que la más preferida fue la mariposa, si no me equivoco. Pero después el segundo grupo, y en ranking similar en preferencia, eran las plantas. Y los grupos menos preferidos estaban dominados por animales. Y aquí vienen las otras partes, que es, no necesariamente esos animales, las prioridades de conservación estaban rankeadas iguales. De hecho, la gente que prefería los conejos era mucho más que la gente que prefería las ranas, los murciélagos y las lagartijas, ¿ya? Y este es un ejercicio de ranking, y después los análisis son más... son análisis estadísticos con análisis de clúster y otros más, estaban hechos en un juego que en realidad es una pregunta cerrada, pero no estaba planteado como una pregunta cerrada, era un juego de ordenar magnetos, ¿ya? Y el orden de magnetos para nosotros es un ranking, ¿se fijan? Y posteriormente a las personas se les hacían preguntas en escala de Likert para cada especie, de si le gusta mucho, desde le gusta mucho a le desagrada mucho. ¿Y por qué es importante esto? Porque el ranking por sí solo, voy a volver por un segundo, después vuelvo a la encuesta, el ranking por sí solo no necesariamente implica que algo a uno le gusta o que no le gusta, ¿cierto? El ranking implica ordenar de más a menos. Y si yo les pregunto, si alguien me dice, mira, ordena de preferido a menos preferido, el pudú, el zorrito chilote y la huiña, probablemente mi orden es pudú, zorro chilote, huiña. Pero eso no significa que no me guste la huiña, de hecho sí me gusta, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese orden, claro, el pudú es mi bicho favorito desde que tengo como 7, 8 años, ¿cierto? El zorro chilote también, y además gusto adquirido, y en el fondo es como lo más bacán que uno pilla en esta zona. Y la huiña es bacán, pero para mí no es
en la preferencia personal, el pudú y la uña están antes, perdón, el pudú y el zorro chilote están antes. ¿Quiere decir eso que no me gusta la uña? No, no quiere decir que no me gusta la uña. Es que tuve que ordenar 3 cosas, ¿cierto? Es lo mismo que uno le pedían ordenar comidas y justamente hayan puras comidas que a uno le gusta. Claro, una va a ser primera igual, pero no quiere decir que el resto a uno no le guste. O pueden darme 3 opciones de cosas que no me gustan, ¿cierto? Y el hecho que haya puesto a la menos mala primero no quiere decir que la menos mala me guste. ¿Se fijan? Entonces siempre tienen que conocer las limitantes de las preguntas. En ese sentido, el ranking puede ser muy útil en términos de preferencias, ¿cierto? Pero las tienen que complementar con otras. Como en el caso anterior, ¿cierto? Nosotros, digo, bueno, ordenen las especies, pero después les preguntamos, además, si les gustan o no les gustan. Y tenemos escalas de calificación como las Likert. Entonces, las escalas Likert son estas escalas que van en categorías usualmente que pueden ser de 5 puntos, de 7 puntos, menos frecuente de 3 puntos, donde nosotros podemos ir desde estar de acuerdo a desacuerdo, o gradientes que van de rural a urbano, ¿cierto? Que nos permiten caracterizar ciertos temas. Las escalas Likert también nosotros las podemos usar, ¿cierto?, para medir constructos, por ejemplo, las actitudes, que son constructos importantes en psicología social. Nosotros usualmente las medimos a través de preguntas de preguntas en escala Likert, donde tenemos múltiples preguntas que evalúan un mismo tema, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, a través de múltiples preguntas, dado que tengan consistencia interna, nosotros vamos a poder extraer esos constructos que pueden ser las actitudes, los valores, etc. ¿Ya? Entonces, fijan acá, tienen un ejemplo aquí abajo, que tiene que ver, por ejemplo, los zoológicos son esenciales para levantar importancia de los temas de conservación. Completamente de acuerdo o completo desacuerdo. Los zoológicos involucran crueldad inaceptable para los animales. Completo acuerdo, completo desacuerdo. La única justificación para los zoológicos es reproducción en cautiverio, etcétera, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, son temas donde podemos tener gradiente de opinión, y la escala Likert busca tener este gradiente de opinión. ¿Ya? Entonces, acá, y esta la habíamos visto, las Likert, y voy a volverme de vuelta al cuestionario. Voy a cambiar acá. Se me equivoca acá. Entonces, en este caso, claro, nosotros queríamos conocer preferencias por las especies. La primera era rankear. La segunda parte tenía que ver con cuánto le gusta o no cada una de las especies. Sí coincidieron los clústeres que los clústeres de mayor desagrado en general se construyeron 4 clústeres. El primer grupo eran los animales carismáticos, esencialmente, la mayoría vertebrados, pero también con los, ¿cómo se llaman? Las mariposas metidas entre medio. El segundo eran plantas con el caracol metido entre medio. El tercer grupo eran animales menos valorados, pero no necesariamente percibidos como problemáticos, como sapo, abejorro, lagartija, el degu y un par más. Y el último grupo eran aquellos animales que en general a la gente no le gustan mucho y que son percibidos como dañinos o que dan susto. Y en ese grupo estaban las arañas, estaban las culebras, estaban las chaquetas amarillas y varios más. Pero parte de eso esos grupos también calzaban con los que la gente más le gustaba y también menos le gustaba. El grupo que tenía, por ejemplo, la chaqueta amarilla, la culebra, la rata, ¿cierto? La araña rincón y otras más, también era el grupo que tenía más gente que no le gustaba. Pero posteriormente nosotros además, como queríamos saber información, queremos ver la consistencia de esos grupos. Y le pedíamos a las personas que indiquen, de todas esas especies que les mostramos, si habría alguna que vale la pena para proteger. La gran mayoría dijo que sí. Y después, si hubiera que escoger 5, ¿cuáles escogería? Y en esas salieron algunas de las obvias. Las más frecuentemente elegidas incluyeron al zorro y incluyeron a la palma chilena, ¿cierto? La más prioritaria acá es la palma chilena, ojo. Pero el más preferido no fue la palma chilena, si bien la palma chilena fue seleccionada por más o menos la mitad de los actores.
Pero una de las especies más elegidas para proteger, ¿saben cuál fue? Porque acá hay 34 especies, cada persona puede decir máximo 5, el 90 y tanto por ciento respondió. Y una de las especies frecuentemente respondía, elegida entre 30 y tanto, por cerca de un 30% de las personas, fue el conejo, especie invasora. Y de hecho, el conejo fue elegido mucho más que la rana, ¿cierto? La rana fue elegida por, no me acuerdo, un 11%, algo así. Y por otro lado, hacíamos la pregunta de si usted cree que el gobierno regional debiera trabajar para sacar a alguno de este lugar, ¿cierto? Y de ahí también 5. Y, por ejemplo, los murciélagos, claro, las más frecuentes que se nombraron para sacar fueron la araña de rincón y algunas más, que por cierto, para quien no sabe, la araña de rincón es nativa, por si acaso. Pero la araña de rincón fue una de las más mencionadas, pero en los temas de contraste, fue más de un 10% los que nombraron que habría que sacar los murciélagos. Y mucho más gente nombró sacar los murciélagos o las culebras que sacar los conejos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son temas importantes y se fijan, van complementando. La encuesta se complementa en múltiples lugares. Por otro lado, acá ven otro set de preguntas. Se fijan, acá hay acciones de manejo, que preguntamos si están de acuerdo con eliminar perros silvestrados que entra a la campana, cazar conejos por deporte, eliminar chiqueta amarilla que causa molestia turista, eliminar murciélagos que evitan construcciones humanas, prohibir entrada de mascota a parques nacionales, que los arrieros puedan llevar animales al Parque La Campana, prohibir extracción de coquitos de palma, prohibir captura de araña pollito, prohibir extracción de tierra hoja. Y aquí también en forma interesante algunas, que me acuerdo en este momento, estamos procesando los datos, pero la mayoría estuvo en desacuerdo, la mayoría estuvo en desacuerdo, no me acuerdo, la mayoría estuvo de acuerdo, la mayoría estuvo en desacuerdo, esta creo que estuvo bien dividida, aquí la mayoría estuvo en desacuerdo, ¿cierto? Y esta creo que estuvo bien dividida. Y creo que acá la mayoría está a favor, no estoy seguro. Entonces, se fijan, hay una serie de temas acá que, claro, nos levantan información que se va cruzando, y por otro lado, después acá hay todo esto que está orientado a medir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de orientaciones de valor? ¿Cierto? Y hablábamos de mutualismo, dominación. Bueno, esto está hecho para medir mutualismo, dominación. Y acá hay una serie de preguntas que están orientadas a mutualismo y hay una serie de preguntas que están orientadas a dominación. Estos son los mismos instrumentos que se usan en el hemisferio norte. Y acá la mayoría de los participantes y las participantes, ¿cierto?, tenían orientaciones de valor claramente mutualistas. Entonces, se fijan, se genera una encuesta por esa vía. Preguntamos también si ha salido a cazar, era como un 7% que cazaba. Algo así. Entonces, todo esto nos permite ir profundizando, ¿cierto?, a través de instrumentos con una muestra grande de la población. En este caso, como les indicaba, eran 600 y tantas personas. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante y también un ejemplo aplicado acá. Entonces, ¿qué factores nosotros debemos considerar para el diseño de preguntas? Primero, lenguaje. Es algo que él o la encuestada pueda responder, ¿cierto? Y importante también, si es que la pregunta es cerrada, dar la opción de no sabe, ¿cierto? No forzar la respuesta cuando la persona no sabe, ¿ya? Eso, el mejor que indiquen que no sepan a que se esfuercen respuesta, especialmente cuando si las preguntas son abiertas, la opción no sabe va a surgir. Pero si las preguntas son cerradas, si nosotros no damos la opción de no saber, van artificialmente a inflarse ciertas respuestas. Después, ¿entenderán todos los participantes de forma consistente la pregunta? Esencialmente, ¿van a entender todas las personas lo mismo? ¿El formato de la pregunta va a permitir que sea respondida de la forma que necesitamos que se responda? ¿Estarán las y los encuestados dispuestos a responder la pregunta de forma precisa? Son todos temas importantes que nosotros necesitamos, porque si la forma que planteamos la pregunta no va a llevar a que la pregunta sea respondida, ¿cierto?, la pregunta tiene un problema.
Lenguaje, ya lo hemos hablado harto, pero el lenguaje tiene que ser el apropiado para quien se encuesta, ¿cierto? Y aquí están los dos términos que mencioné antes, servicio ecosistémico, biodiversidad. Evitar preguntas dobles. Por ejemplo, ¿usted tiene perro y si lo tuviera lo mantiene amarrado? Ese tipo de preguntas, de hecho, me imagino que más de alguna vez que han respondido una encuesta se las han pillado. Y esa es una mala pregunta, porque especialmente si es autoadministrada. ¿Usted tiene perro y si lo tuviera lo mantiene amarrado? Imagínense, le responden no. ¿Qué significa no? O sí. ¿Significa que no tiene perro o que no lo tiene amarrado? Es una pregunta doble y una respuesta única a una pregunta doble no sabemos a qué está respondiendo. O si responde sí, ¿nos dijo que tiene perro? Probablemente sí, porque si no, no diría sí, pero no sabemos que el sí, si se refiere a que tiene perro o a que tiene perro y lo tiene amarrado. ¿Se fijan? Entonces, eviten las preguntas dobles. Las preguntas tienen que ser únicas. Si quiere preguntar si tiene perro y si lo tiene amarrado o encerrado, ¿cierto? Entonces, pregunten primero si tiene perro y si la respuesta es sí, ¿cierto? Generen una nueva pregunta, no la misma pregunta. Es importante definir cómo se va a administrar el cuestionario. El cara a cara es un tema, personalmente, el de mi mayor preferencia. Es el más costoso también, porque implica visitar usualmente 2 veces, porque demanda tiempo, porque requiere conformar un equipo de encuestadores y encuestadoras, porque hay que capacitar a las personas. Es lejos el más demandante. Pero también es el que provee mejor información, nos aseguramos de una representatividad adecuada, nos aseguramos de que se esté encuestando efectivamente donde había que encuestar. Autoadministrado es una opción, pero la realidad es que en Chile la opción de mandar las encuestas por correo es compleja. Por ejemplo, me tocó verlo en Estados Unidos, hasta el censo lo mandan por correo. Pero es distinto porque el correo no solamente lo pasan a dejar a la casa, sino que también lo pasan a retirar a la casa. Entonces, si uno responde, a uno cuando le mandan la encuesta, dejan la encuesta, pero también viene con una estampilla para que uno la mande de vuelta. E incluso hay veces hay encuestas que como estímulo mandan $5 o $10 para que uno responda y uno no, o sea, uno no está obligado a responder y uno no está obligado a devolver los $5. Pero el hecho de que te mandaron $5 probablemente un estímulo de, ya respondo, ¿cierto? Y eso, como viene con la estampilla, uno responde, lo cierra y lo deja en el mismo correo que está donde uno vive, y cuando viene correos a retirarlo, ¿cierto? Se lleva la encuesta y la devuelve. Eso funciona mucho mejor. En Chile probablemente, si ustedes mandaran encuesta para la casa, es difícil que los participantes vayan a ir al correo, ¿cierto?, a dejar la encuesta. ¿Se fijan? Porque ni siquiera por mala voluntad, porque toma mucho tiempo, ¿ya? Internet es la forma más fácil y rápida de tener muchas encuestas, no necesariamente es la mejor. Internet tiene todos estos sesgos que les indicaba, que son bastante importantes, y además hay que agregar uno adicional, que es que ¿están seguros ustedes que la persona que les dice que respondió y que es de tal parte efectivamente vive en tal parte? ¿Están seguros que quien participa siquiera vive en el área de estudio de ustedes? Lo más probable es que no tengan cómo saberlo, a menos que se pongan a rastrear IPs y todo eso. Entonces, y aún así, ¿cierto?, podría ser una persona en el lugar que está en otro lado. Internet es el que tiene mayores problemas de confiabilidad. Vía telefónica genera los sesgos que estamos hablando, puede ser muy útil, hay muy buenas encuestas por teléfono, pero va a depender de los mismos factores anteriores, y también va a requerir que ustedes tengan una base de datos de los teléfonos, y eso no es tan fácil de conseguir. En cualquiera de los casos hay que realizar estudios pilotos y ajustar los instrumentos, y siempre, lo que hemos ya hablado muchas veces, todas las personas son libres de participar, y el libre de participar implica ser libre de no participar. Y nosotros no debemos presionar a alguien para que participe. Y cuando digo presionar, no me refiero solamente a lo que es más rápido interpretar como presión, sino que también de cosas como, pucha, que es mi tesis, bla, 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 ¿cierto? O pucha, un estudio, pucha, si no, no me van a pagar. No corresponde. Y de hecho, también les indico como algo importante: el día de mañana, cuando ustedes estén a cargo de la administración de un instrumento,
no paguen en función de las encuestas respondidas. No por ningún motivo. ¿Por qué? Porque ahí tienen dos problemas. Uno, ustedes pueden inducir a que quienes encuestan presionen a las personas para responder. Y a todos nos ha pasado que nos llaman por teléfono de cualquier parte, ¿cierto? Y uno dice que no y cargantosean y vuelven a llamar y vuelven a llamar y vuelven a llamar. Eso no es aceptable. Y menos en el caso nuestro, ¿ya? Así que, por ningún motivo. Y en ese caso ustedes generan, porque si no encuesto no como, ¿ya? Entonces, y el otro riesgo que ustedes corren es que si está esa presión, están seguros que una persona que les fue mal haciendo encuesta y tiene su sueldo entre medio, no sienten que a lo mejor ustedes arriesgan que se incremente la posibilidad de que les falsifiquen datos, ¿cierto? De que alguien, digo, entre que no me paguen, mejor relleno encuesta. Entonces, ojo, no tomemos medidas que induzcan las malas prácticas. No las induzcamos. Demos confianza en nuestro equipo de, si no te respondieron, indica que no te respondieron. Nosotros necesitamos saber qué porcentaje nos responde, ¿ya? Así que eso es muy, muy importante. Y siempre recuerden, el actuar correcto es lo más importante. Por favor, no presionar personas, ¿ya? Y recuerden, no es no, ¿cierto? Y un no y se acabó. Se da las gracias y uno se va. Y en ese caso, el abandonar, cuando decidan, también puede pasar que ustedes están en la mitad de la encuesta y la persona dice, chuta, no tengo tiempo, me aburrí, no me gustó, y chao, ¿cierto? Y ustedes van a perder el tiempo. No importa, lo siento. No es eso que está ahí, es problema de ustedes, no es de la persona, ¿ya? Si la persona se quiere ir, se va. Insisto, nuevamente no se insiste. Hay situaciones lateras, por ejemplo, los consentimientos informados. De repente uno le explica a la persona y la persona dice, ya, uno llegó al consentimiento informado, leyó el consentimiento informado y la persona en ese momento dice, chuta, ¿sabes qué? No tengo tiempo, ¿puedo venir otro día? Y uno queda, no voy a decir que feliz, porque uno no queda feliz, ¿cierto? Al contrario. Pero en ese momento, ¿cierto? Con sonrisa y muchas gracias y nos vemos otro día, ¿cierto? Y ustedes saben que en muchos casos el venga otro día también puede ser que ustedes vengan otro día y les vuelvan a decir que vengan otro día, ¿ya? Pero eso es parte del juego. Nosotros no debemos presionar, ¿ya? En el fondo, la participación es libre. Y en ese sentido, obviamente, tengan siempre toda la amabilidad y ojalá den la persona la confianza y la empatía y que ojalá quieran participar. Pero cuando una persona no quiere participar, no insistan, ¿ya? Aplicar el cuestionario, ¿cierto? En síntesis, tenemos instrumentos más cualitativos e instrumentos más cuantitativos. Los más cualitativos implican mayor flexibilidad y apertura hacia lo que no estaba planificado, lo que no estaba esperado previamente. Esa es la gracia de los más cualitativos. Y en los más cuantitativos empieza a tener más control sobre el formato de las respuestas, sobre el tema a tratar, ¿cierto? Y también la posibilidad de análisis que está asociado, ¿cierto? No es, si se fijan en una lógica como esta, no es que los cuestionarios sean el camino o que la observación participante o las entrevistas cualitativas sean el camino. Va a depender mucho de la pregunta y por otro lado, nosotros podemos tener instrumentos muy cuantitativos con preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, pero el punto central acá es que no es que un método sea correcto y los otros no, ¿cierto? El punto es que va a depender de cuál es nuestra pregunta, cuál es nuestro problema y qué queremos responder. Eso va a definir cuál es la alternativa adecuada. Y un tema central que hemos mencionado es el tema del consentimiento informado. Y acá hay una serie de temas importantes que tienen que considerar para elaborar el consentimiento informado. Primero, el consentimiento informado es informado. Eso quiere decir que nosotros debemos informar a las personas que implica la participación, ¿ya? Que, por ejemplo, aquí aparece, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Si la encuesta dura 20 minutos, digan que toma 20 minutos, no digan que dura 5. Si la encuesta dura 1 hora, no digan que dura 25 minutos porque eso es mentira, ¿ya? Si ustedes desinforman, están pasando a llevar lo que es el consentimiento. El consentimiento tiene que ser informado. Segundo, tiene que ser libre de presiones, ¿ya? ¿Cierto? La persona tiene que tener la opción de no participar, ¿ya?
Por ejemplo, no se puede condicionar un beneficio social a la participación o no, ¿cierto? Y tiene que ser previo, ¿cierto? Previo a la participación. La participación siempre tiene que ser voluntaria, ¿ya? Quienes participan pueden negarse a participar y pueden negarse a responder una o más preguntas, ¿ya? Ustedes no pueden presionar en ese sentido. La participación puede ser finalizada unilateralmente por quien participa en el momento en que lo decida sin mediar explicación, ¿cierto? Si una persona no quiere participar, ustedes no tienen por qué explicarlo. Y lo otro es que todo lo que yo estoy diciendo tiene que estar indicado en el consentimiento. Ustedes tienen que decirle a la persona que no está obligada a participar, ¿cierto? Que puede no participar si no quiere, que se puede ir si se aburre, ¿ya? Entonces, todo eso es parte del documento de consentimiento informado. También les agrego, sí, que si bien la participación puede ser finalizada por quien participa, muy raro, pero hay situaciones donde ustedes como encuestador o gente de su equipo a lo mejor tenga que finalizar la encuesta, ¿ya? Y esa finalización puede ser cuando ustedes vean una situación de potencial riesgo para quien encuesta, ¿cierto? O también situaciones donde los puedan hacer sentir incómodos o los estén pasando a llevar, ¿ya? No es muy frecuente, pero pasa, ¿ya? No es algo que cuando ustedes hacen cientos de encuestas van a tener situaciones incómodas, ¿ya? Me ha pasado y le ha pasado a gente con la que trabajo que le tocan situaciones incómodas donde a uno lo hacen sentir muy incómodo, donde uno se siente pasado a llevar. No es la mayoría, pero pasa, ¿ya? Entonces, y eso ustedes no quiere decir que ustedes falten el respeto de vuelta, sino que ustedes agradezcan el tiempo y se vayan, ¿no? ¿Ya? No falten el respeto de vuelta jamás. Pero si hay una falta de respeto importante si ustedes se van, no pueden exponerse a un riesgo, ni sus equipos tampoco pueden exponerse a riesgo, ¿ya? Y eso pasa poco, pero si es que ustedes hacen miles de encuestas, ese poco significa que igual les va a pasar, ¿ya? Así que eso también es importante considerar. Por suerte son situaciones muy acotadas, por lo menos nosotros que llevamos más de 10 años encuestando, nunca hemos tenido una situación compleja realmente. Sí, temas de otro estilo, como personas que pasa situaciones, no sé, pues, a mí me pasó alguna vez una situación de una persona que participó, me respondió la encuesta súper bien, terminó la encuesta, se puso a llorar y se le había muerto el hijo el día anterior y me respondió la encuesta. Entonces, de repente haciendo encuesta a uno le tocan roles de contención, le tocan cosas de ese estilo que uno tiene que estar preparado, y lo otro que también, y volviendo acá al consentimiento previo, libre e informado, ojo con dos temas importantes. La edad, tienen que ser mayores de edad, ¿ya? Si participan menores de edad, no basta con el consentimiento del menor de edad, se requiere además el asentimiento del tutor legal, esencialmente, mamá, papá o quien esté a cargo de la persona. No solo basta el consentimiento del menor de edad, solo no vale. Lo otro, que también hay personas que tienen situaciones de salud que impide que su consentimiento por sí solo valga, ¿cierto? Hay enfermedades o condiciones que también hacen necesario un asentimiento, y en eso también es importante que ustedes ante la duda consulten, ¿ya? Consulten, eso es súper importante. Son tips de cosas que pasan, y les digo, pasan cosas de ese estilo, como que muchas personas que evidente tienen, por ejemplo, una vez me pasó que una persona me quería invitar a buscar oro que había enterrado debajo de su casa. ¿Ya? Obviamente ustedes saben que hay un problema ahí. Obviamente no aplicamos la encuesta, ¿ya? Pero o sea, hay una serie de temas. ¿Por qué en ese caso el consentimiento no es libre? ¿Se fijan? O no pueden asumir que es informado. Entonces hay muchas situaciones y algunas que no se van a dar cuenta. No pueden encuestar personas que estén borrachas, ¿cierto? Y también me pasó hace alguna vez, hice una encuesta y estaba terminando la encuesta y caché que la persona estaba borracha. Y al tacho la encuesta.
no podemos usar el consentimiento de alguien en estado de ebriedad, no es consentimiento, ¿cierto? Quizás la misma persona no habría respondido lo mismo, quizás respondió algo que no quería responder, pero resulta que el alcohol le echó una manito. Y eso ustedes también tienen que juzgarlo. Y obviamente tienen que estar atentos a eso. Y en ese caso, obviamente ya con tanto tiempo haciendo encuestas, todas esas anécdotas han pasado. Y ahí, pucha, hay que eliminar la encuesta, porque el consentimiento en estado de ebriedad no es consentimiento, ¿ya? Así que en eso les agrego, no hagan encuestas el 2 de enero, no hagan encuestas el 1 de enero, el 20 de septiembre, ¿cierto? Porque ahí tienen más posibilidad de tener esos problemas. Se debe informar el tiempo que toma participar, se debe presentar el objetivo y responsable del estudio, se tiene que indicar si es que hay riesgos y también si es que hay beneficios. Si es que no hay beneficios, es importante explicar explícitamente que participar no tiene beneficios, ¿ya? Y ojo que a veces no se entiende. También tengo una anécdota haciendo encuesta que terminamos con el consentimiento, explicamos que no había beneficio, terminamos la encuesta y la señora que habíamos encuestado sale y grita por la ventana, le grita a la vecina: oiga vecina, salga que salimos beneficiados con tal cosa. Nosotros habíamos explicado que no había beneficio, que decíamos explícitamente no hay beneficio. Y de todas maneras la señora interpretó como que habían sido beneficiados con algo. Y estábamos haciendo una encuesta sobre tenencia de perros, nada más. Pero la señora interpretó de que habían sido beneficiados, a pesar de que nosotros explícitamente dijimos que no hay beneficios de participar participar acá no tiene beneficios para usted. Lo dijimos de esa forma, e igual interpretó como que habían sido beneficiados, ¿ya? Entonces, es importante hacer todo lo que esté en las manos de uno para que, si es que no hay beneficio, las personas entiendan que si están participando, no van a ganar nada por participar, ¿ya? O nada directamente, ¿ya? También sí que hay riesgo. También la confidencialidad. ¿Es confidencial o no es confidencial? Si no es confidencial, si es que van a usar el nombre y apellido de alguien, tienen que indicarlo. Y la persona tiene que dar permiso para usar su nombre. Si es que es confidencial, indicar cómo se va a manejar la información. Usualmente, confidencial es asegurar que en los resultados no sean identificables las respuestas individuales y que una persona no va a ser... que nadie va a saber lo que respondió tal persona. Y eso también es un tema importante. Cuando lo hagan en consultoría, una vez también nos pasó de que nosotros hicimos unas encuestas en el marco de una consultoría y el mandante nos pidió si podíamos pasar las encuestas. Y nosotros le respondimos que no. Y nos insistía, y nosotros dijimos: mira, podemos pasarte todos los resultados, pero lo que no podemos pasar, ¿cierto? Podemos pasar todos los resultados completos. Lo que no podemos pasar es algo que permita que tú identifiques quién dijo qué cosa. Eso no podemos, porque las personas nos respondieron la encuesta bajo un acuerdo de confidencialidad. ¿Sabían quién era el mandante? Sí, eso no hay ningún problema. Pero el compromiso que estaba con la persona es que no es que la persona lo haya pedido necesariamente, pero nosotros lo indicamos así, ¿cierto? Era que nosotros dijimos que era confidencial, ¿cierto? Y eso significa que el mandante no va a saber que Rosita Pérez o que Juan Soto, ¿cierto?, dijeron tal cosa. Y si nosotros tenemos esa confidencialidad, no podemos romperla. Pero nosotros tenemos que ser explícitos y después cumplir. También muy importante, a quién contactar para requerir información adicional o para manifestar reparos o reclamos. Son dos cosas. Uno, alguien legítimamente puede desconfiar de que lo estén encuestando, ¿ya? Además, siempre hay gente que maliciosamente usa las encuestas como para poder obtener información o alguna vez me tocó que me llegaron encuestas a la casa y según ellos me dieron una botella de vino por responder la encuesta. Obviamente es mentira. Pero no mucho tiempo después se metían a robar, así que no sé si habrá causa o no, pero era súper obvio, esa persona no estaba encuestando, era súper obvio que no estaba encuestando y probablemente estaba tratando de cachar otras cosas, pero la persona no estaba encuestando y obviamente nadie regala botella de vino por encuestar, ¿ya? Eso era claramente mentira y es lógico que exista la desconfianza en tiempos que nos tratan de robar información o datos bancarios por otros lados. Entonces, legítimamente alguien puede pedir a quién contacto. A mí, de nuestras encuestas, creo que 1 o 2 veces me llamaron para corroborar que quien los estaba encuestando efectivamente era estaba trabajando en ese caso vinculado a la Universidad Austral. Yo como encargado del estudio.
Y también a quién contactar para manifestar reparos o reclamos. Y en ese caso, ¿cierto? Está jefe de proyecto en la primera instancia, ¿cierto? Donde si hay problemas con los encuestadores, ¿cierto? Deberían llamar a jefe de proyecto, pero siempre tiene que haber una instancia que supere al proyecto mismo. Y esa instancia, si es que es en el marco de consultoría, debiese ser probablemente el mandante, ¿cierto? Si están haciendo un trabajo por encargo del Ministerio de Medio Ambiente, debe ser el Ministerio de Medio Ambiente. Si están haciendo por encargo de una ONG, debe ser la ONG. Si es una empresa, debe ser la empresa, ¿cierto? Porque necesitamos una instancia que esté supra estudio, donde la cual, si es que hay una falta de respeto nuestro, o se percibe una falta de respeto nuestro, las personas tengan opción de indicar que ocurrió esto, ¿cierto? Nosotros, en el caso de la universidad, la instancia que nosotros damos es el Comité de Bioética. Entonces, si hay reclamos contra nosotros, va a ir directamente a ética, ¿cierto? Y si esos reclamos son sustentados, vamos a tener problemas, ¿ya? Lo que está bien que ocurra, ¿cierto? Nosotros tenemos que dar una garantía de protección a las personas. El lenguaje debe ser claro y nunca está de más, y lo dije varias veces en esta clase, no es no, ¿ya? Si alguien no quiere participar, muchas gracias, ¿cierto? Gracias por su tiempo, ¿cierto? Siempre con buena onda, sin cara larga, y agradecemos el tiempo y seguimos a la casa siguiente. Y vamos a cerrar hasta acá la clase de hoy, ¿ya?